Hola, amantes de la filosofía. Hoy les voy a hablar sobre mito y realidad, como ya habrán visto en el título del video. Bienvenidos al canal de Filosofía para Mecos. El autor de esta obra se llama Mircea Eliade y puede que algunos de ustedes ya lo conozcan, pero para los que no, Mircea Eliade fue un escritor e historiador de las religiones rumano. Nació por allá en 1907 y murió en 1986. Es considerado uno de los mayores expertos en historia y simbolismo religioso del siglo XX. Estudió filosofía y letras en la universidad y llegó hasta un doctorado. Llegó a ser profesor en América y en Europa. Llegaron a darle muchos reconocimientos debido a eso. Es conocido por sus estudios de los fenómenos religiosos, especialmente sobre las religiones primitivas y su relación con la cosmología y la mitología. Y podemos ver claramente cómo esto se relaciona con el texto mostrado en mitología y realidad, porque ahí se nos menciona claramente sobre cómo se ve representado y se mencionan explícitamente a comunidades primitivas o comunidades de indígenas que aún en la actualidad conservan este tipo de costumbres o de creencias. Ahora bien, entrando más de lleno con lo que tiene que ver con el texto de mito y realidad, vemos que mito anteriormente se aceptaba como una historia verdadera. Las personas consideraban que todo esto era verídico, como cualquier historia o cualquier relato histórico lo veían de esa forma. En contraste, vemos como en la actualidad mito, la palabra mito en sí, se percibe como ficción o ilusión. Debido a esto, mito terminó por significar todo lo que no puede existir en la realidad. Ahora bien, algo de suma importancia a la hora de que nosotros vayamos a aprender sobre estos relatos, aprender sobre comunidades que aún mantienen este tipo de creencias, es quitarnos los prejuicios y ver todo esto como una acción propiamente humana. Debemos ver lo valioso culturalmente que todo esto es y fue, y no verlo simplemente como algo que podría llegarse a comprender como absurdo hasta cierta forma. Si llegásemos, como recalco, leerlo con nuestros prejuicios de la actualidad, con nuestro prejuicio de nuestro conocimiento sobre otros temas, entonces es algo que se nos recalca desde el inicio de la lectura y es algo que debemos mantener durante toda la lectura. Ahora ya sabemos qué significado general se le da al mito. En el pasado se le daba el significado de algo que es verdad y en la actualidad se le da el significado de que es algo ficticio. Sin embargo, ¿qué se refiere propiamente a mito? ¿Qué definición tiene esto? Entonces, los mitos describen diversas formas en que seres sobrenaturales intervienen en nuestra vida, intervienen o interrumpen en el mundo. El mito relata una historia sagrada, un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el gran tiempo fabuloso de los comienzos. La mayor parte de estas comunidades, en sí, el ser humano siempre ha buscado una explicación de por qué están aquí y del por qué
suceden ciertos fenómenos. Entonces ahí encontramos una explicación de la existencia del mito en sí. Por ejemplo, el mito cosmogónico es verdadero debido a que la existencia del mundo está. En eso se basa. La existencia del mundo está para probarlo. El mito del origen de la muerte es originalmente verdadero, porque morimos. Los mitos de cómo el ser humano fue creado son ciertos porque existimos. Gran parte de los pueblos tienen ciertas costumbres o comportamientos y lo que hacen es ligar que sus antepasados lo hicieron de esta forma, o de que cierto dios mitológico lo hizo de esta forma, y por lo tanto ya queda como prescrito que entonces yo tengo que hacerlo de esa forma. En todo esto se engloba lo que tiene que ver con costumbres, celebraciones, también las creencias. Algunos pueblos lo hicieron de forma escrita y otros pueblos lo hicieron de forma oral, pero el hecho de que sean relatos de forma oral o transmitidos de forma oral no le quita su valor cultural. Es importante notar que en las comunidades en las que el mito aún está vivo, hacen una fuerte separación de lo que es una historia verdadera, que sería un mito, y una historia falsa, que sería lo que conllevan fábulas o invenciones en sí. Algo muy interesante de los mitos es que desvelan eventos primordiales. ¿Qué quiero dar a entender con mitos primordiales? Bueno, eventos primordiales se refiere a circunstancias, situaciones que nos conciernen directamente, que nos definen o que tienen que ver en gran parte con lo que somos ahora. Somos un ser mortal, también puede estar relacionado con nuestra composición física. También tiene que ver, por ejemplo, que somos sexuados, que estamos organizados en una sociedad, que debemos trabajar, que estamos bajo ciertas reglas. Todo esto tiene que ver directamente con lo que sería el mito, los dioses, cómo intervinieron y cómo eso nos afecta a nosotros, cómo los seres humanos estamos embrollados en todo eso. Otra cosa muy importante que se menciona en este capítulo 1 de mito y realidad es que el mito está constituido por un conocimiento esotérico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este conocimiento se obtenía mediante una iniciación, o sea que no estaba disponible para cualquier persona de la comunidad. Principalmente era personas como de la élite de su propia comunidad, líderes religiosos o líderes chamanes tal vez. Eso también quiere decir que el machismo pues se vio en esta cuestión porque en la mayor parte de las comunidades este tipo de conocimiento no era revelado o no se hacía partícipe a las mujeres, aunque dentro de la mitología en sí existen diosas. Aún así este conocimiento no era libremente transmitido a las mujeres dentro de la comunidad, ya que no se las veía con una posición como para revelarles estos grandes secretos
de cómo se dio lo que tiene que ver con la creación del mundo, creación del ser humano, la creación de ciclos presentados en la naturaleza. Tal vez si nos vamos un poco más adentro, como comunicación o tratar de comunicarse, ritos hacia los dioses, en ese tipo de cosas que ellos consideraban como más delicados, tal vez se llegó a excluir en ciertas comunidades a las mujeres. Ahora bien, ¿cómo podríamos llegar a identificar un mito por la forma en la que está constituido? Bueno, esto tiene diferentes características y una estructura definida. Entre ellas está que está constituido por la historia de actos de seres sobrenaturales. Podemos encontrar numerosas ejemplificaciones de cómo se ve eso en los diferentes mitos que podemos llegar a conocer. Por ejemplo, podemos ver cómo se da todo esta historia de que Cronos tragaba a sus hijos y de ahí que la mamá no le dio a Zeus para que lo tragase, porque tenía mucho miedo por la profecía, por eso es que lo tragaba. Y todo esto continuó y finalizó con que Zeus creció, derrotó a su padre, cumpliendo con la profecía, liberando a sus hermanos. Ahora bien, el mito tiene una segunda característica, que es que se considera completamente verdadera. ¿Y a qué voy con esto? Tal vez con lo que hablé antes de Zeus y demás, ustedes con tal vez su prejuicio lo sienten como una historia, lo sientan como algo que no es real, y es de lo que hablábamos al inicio. Pero las personas contemporáneas, cuando se dio esta mitología, no lo veían como algo que no fuese real. Una tercera característica del mito es que siempre se refiere a una creación. La creación de un río, la creación de la estructura, por ejemplo, de lo que mencionábamos antes de Zeus y demás. De ahí es donde sacaron la estructura del infierno, la tierra y lo que sería el cielo o el Olimpo para ellos. No solo se da en la mitología griega, también se da en otras comunidades. Por ejemplo, no solo en lo que sería la constitución de espacios, organización espacial, digamos. También sería la creación de seres humanos, la creación de ciclos de agua, la creación de ciclos de clima. Una cuarta característica del mito es que al conocer el mito se conoce el origen de las cosas y por ello se puede llegar a dominarlas y manipularlas. Esto se podría llegar a entender como también, por ejemplo, digamos que formas parte de la élite de una comunidad, de esas, como ya habíamos hablado antes, que solo se le daba ese conocimiento a cierto grupo. Digamos que formas parte de ese grupo, pero luego te piden que compartas ese conocimiento con otra persona de la comunidad o etc. por alguna razón. En cierto modo tú tienes el poder de darle las modificaciones, sea a propósito o sea por la misma mano humana, simplemente por la forma en que se entienden las cosas, que puede variar de mente a mente, de boca en boca. Entonces, al poder darse esta manipulación, ciertas
personas podrían llegar a usarlo como a su beneficio. Y eso es algo peligroso a tener en cuenta cuando hablamos del mito. Una quinta característica del mito es que se vive, en el sentido de que se está dominado por esta potencia sagrada. No es como un acontecimiento y ya. Es algo que se rememora y se reactualiza. No es algo estático, es algo que se vive, como ya se había dicho. Vivir el mito implica una experiencia, podríamos decir, hasta verdaderamente religiosa, puesto que se distingue de la experiencia propiamente ordinaria de la vida cotidiana. No se trata en sí de una conmemoración de los acontecimientos míticos, sino de su reiteración. Y ya que mencionamos la religión, las religiones, si siguieron el hilo de lo que vamos hablando, las religiones se pueden llegar a poner también como un ejemplo de mito, debido a, como ya mencionamos, seres sobrenaturales, la historia se considera verdad. 3, se refiere siempre a una creación. 4, puede llegar a ser manipulado, pero se conoce el origen de las cosas, o se le da un significado al origen de las cosas. Y 5, se vive. Ya que lo vemos así más claramente, la religión es algo en el que se podría aplicar fácilmente lo que tiene que ver con las características del mito. No estamos hablando específicamente de una religión, estamos hablando de cualquier religión. No es necesario mencionar nombres, no lo voy a hacer, pero les invito a buscar información, no solo de una, de varias, tal vez 3, 4, 5, la verdad es que hay mucha variedad de religiones donde pueden escoger, pero les invito a buscar y empezar a ver estas características reflejadas en las bases de todas estas religiones. En las civilizaciones primitivas, el mito cumple una función indispensable. Expresa, realza, codifica creencias. Las salvaguarda. Y además de las creencias, también salvaguarda principios morales. Pero también los impone, que es algo muy importante tener en cuenta. Garantiza la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece reglas y prácticas para el uso del hombre, para el uso de sus recursos o para el uso de su tiempo. Para concluir, quiero dejar un aspecto bastante claro. El mito es un elemento esencial de la civilización humana. Lejos de ser una fábula, es en realidad una realidad primitiva del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Forma parte o es propiamente algo que el ser humano tiende a hacer. Y también forma parte de la sabiduría práctica que nos viene del pasado. El conocimiento que el hombre tiene de esta realidad le revela el sentido de los ritos, el por qué los hace, cuál es el significado de que él los haga, por qué debería hacerlo o por qué no debería hacerlo también. Con esto dicho,
Agradezco por el tiempo y les invito a ver el resto de videos que hay en el canal. Espero su pulgar arriba y una suscripción me ayudaría mucho. Hasta luego, Filomecánica.